Muy buenos días. Good morning. Esta mañana vamos a leer la Biblia. This morning we'll read the Bible. Esta mañana vamos a leer mucho la Biblia. We'll read a lot of Bible today. Quizás me llevo toda la media hora leyendo. Maybe it will take the whole half an hour to read, No, por favor, lea, por favor, escuche bien but please listen well. y aunque explique muy poco, Even though I explain a little bit, usted va a comprender muy bien el mensaje esta mañana. but you will understand the message. Yo quiero hablar, esta mañana quiero compartir con ustedes This morning I'll share with you el fin de la maldición. the end of the curse. Eso es lo que yo quiero hablar con ustedes, ¿verdad? That's what I want to share with you. ¿Cómo saber nosotros cuándo termina la maldición? How do we know when the curse has ended? Y la Biblia explica claramente eso, ¿verdad? And the Bible explains it very Esta clearly. historia que vamos a leer And the story that we're about to read explica exactamente explain exactly el fin de la maldición, the end of the curse, cómo es, ¿verdad? how it is, Explica muy exacto. and explains very exact. En Primera de Crónicas, So First en Chronicles el capítulo 1, ¿verdad? No, el capítulo 21, perdón. chapter 21, Vamos a leer varios versículos, ¿verdad? we read a lot of verses Para poder comprender bien esto. to understand this. Voy a leer el versículo 1, dice, pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Verse 1, and Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y levanten un censo de Israel desde Berseba hasta Dan y tráiganme el informe de cuántos son, quiero saberlo. And David said unto Joab and to the rulers of the people, go number Israel for Beersheba, even to Dan, and bring the number of them to me, that I may know it. Joab le dijo, mi señor rey, que el Señor multiplique 100 veces más el número del pueblo. ¿Acaso no están todos estos al servicio de mi Señor? ¿Para qué quiere mi Señor hacer tal cosa? Eso lo contará a Israel como pecado. And Jacob answered the Lord, make his people 100 times so many more as they be, but my Lord the king, are they not all my Lord's servants? Why then doeth my Lord require this thing? Why will he be a cause of trespass to Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab, así que Joab salió y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén para entregar a David el número del pueblo censado. Nevertheless, the king's word prevailed against Joab, wherefore Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. En todo Israel había 1,100,000 hombres que manejaban la espada, y en Judá había 470,000 hombres que manejaban espada. And Joab gave the sum of the number of the people unto David, and all they of Israel were 1,000,000 and 100,000 men that drew sword, and Judah was 400 threescore and 10,000 men that drew sword. No fueron contados los levitas ni los benjaminitas, porque para Joab la orden del rey era repugnante. But Levi and Benjamin counted he not among them, for the king's word was amiable to Joab. Esto desagradó a Dios e hirió de muerte a Israel. And God was displeased with this thing, therefore he smote Israel. Entonces David le dijo a Dios, con esto que he hecho, he pecado gravemente, te ruego que perdones a tu siervo, tuyo, porque su maldad, porque he actuado sin pensar. And David said unto God, I have sinned greatly because I have done this thing, but now I beseech thee, do away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. El Señor habló con Gad, que era del vidente de David, y le dijo, And the Lord spoke unto Gad, David's seer, saying, ve y habla con David y dile que yo, el Señor, he dicho, te propongo 3 cosas, escoge de ellas la que quieras que yo haga contigo. Go and tell David, saying, thus says the Lord, I offer thee 3 things, choose thee
one of them, that I may do it unto thee. Gad fue a hablar con David y le dijo, así ha dicho el Señor. So God came to David and said unto him, Thus says the Lord, choose thee. Escoge qué prefieres, 3 años de hambre o ser derrotado durante 3 meses por la espada de tus enemigos, o que haya peste en la tierra durante 3 días y que la espada del Señor, es decir, el ángel del Señor, traiga la destrucción por todo Israel. Dime, ¿qué debo responder al que me ha enviado? Either 3 years famine or 3 months to be destroyed before thy foes, while that the sword. Sorry, hold on. What? 12. 12. Okay. 12. Okay, so either 3 years famine or 3 months to be destroyed before thy foes, before that the sword of thine enemies overtake thee, or else 3 days the sword of the Lord, even the pestilence in the land, and the angel of the Lord destroying throughout all the coast of Israel. Now therefore avise thyself what word I shall bring again to him that sent me. Y David le dijo a Gad, estoy en gran aprieto, permíteme caer en las manos del Señor, porque su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. And David said unto God, I am in a great strait. Let me fall now into the hand of the Lord, for very great are his mercies, but let me not fall into the hands of man. Fue así como el Señor envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 israelitas. So the Lord set pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000 men. El Señor envió el ángel a Jerusalén para que la destruyese, pero cuando el Señor lo envió a destruirla, le pesó haberle enviado ese mal y le dijo al ángel destructor. And God sent an angel. Le dijo al ángel destructor, basta ya, detente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it. And as he was destroying, the Lord beheld, and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Oran the Jebusite. David levantó los ojos a ver al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, y con la espada en la mano desenvainada y extendida contra Jerusalén. Tanto David como los ancianos se postraron sobre sus rostros y se cubrieron de cilicio. And David lifted up his eyes and saw the angel of the Lord stand between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David said to the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces. Entonces David le dijo a Dios, ¿acaso no fui yo quien ordenó que se contara al pueblo? Yo, nadie más ha pecado. Soy yo quien que ha actuado mal, pero estas ovejas ¿qué mal han hecho? Señor y Dios mío, deja caer tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, que no venga de la peste sobre el pueblo, sobre tu pueblo. And David said unto God, It is not I that commanded the people to be numbered, even I it is that have sinned and done evil indeed. But as for these sheep, what have they done in thy hand? I pray thee, O Lord my God, to be on me and on my father's house, but not on thy people, that they should be plagued. Ya no voy a leer todo porque no terminaría. Yes, I'm not gonna read everything, or else we will not finish. Me pasaría todo el turno leyendo la Biblia. The whole time will pass if we finish the Bible. Es muy bueno este mensaje, pero This message is good. quería leer hasta el versículo 27. I wanted to read until verse 21. I mean 27. Pero mejor le voy a dejar parar de leer ahí. But it's better for me to stop reading here. Es una historia pero muy importante de la Biblia. This is a very important
Es una historia important que story. muestra claramente el corazón de Dios. This is a story that clearly shows the heart of God. Y al final, lo que les voy a hablar lo que sucedió, ¿verdad? So I'm going to explain what happened in the end. No, o sea, les voy a decir ahora mismo lo que sucedió I'm going to share with you what happened, y el contexto. the context. David pecó, ¿verdad? So David sinned, Y un gran pecado, ¿sí? a great sin, Delante de Dios. in front of God. Él hizo que se contara toda la gente de Israel, ¿verdad? He's commanded so that he counted all the people in Israel. Y eso fue gran pecado delante de Dios, ¿verdad? And that was a great sin in front of God. Entonces, el punto es que David pecó. And so the main point is that David sinned. Ese es el punto, ¿verdad? That's the main point. Pero ese pecado de David, But that sin of David, ¿cómo se puede pagar? how can you pay for it? ¿Cómo puede calmar a Dios? How can you calm God? ¿Cuándo es cuando Dios está satisfecho? So when is God satisfied? El pecado Sin trae la maldición. brings in curse. Eso es así, ¿verdad? It is like Desde this. que Adán pecó, From the moment Adam sinned, desde el momento entró la maldición, ¿verdad? from the moment curse entered, Y este mundo, todos hemos nacido bajo maldición. and in this world we all fall under curse. Y todos hemos nacido bajo esa maldición, And ¿verdad? we were all born under this curse. Y muchas personas And many people no saben por qué, ¿verdad? don't know why. No saben por qué tanta desgracia en sus vidas. They don't know why there is so much curse in their lives. Y hay muchas desgracias, ¿verdad? And there's a lot of curse. Pero Dios mostró su corazón, ¿verdad? And God showed his heart. En la palabra de Dios, In the word of God, Dios nos mostró, ¿verdad? God showed La única manera en cómo terminar con la maldición. the ending path of having the curse. Es decir, Dios mostró la manera, ¿verdad? Oh wait, God showed the way De cómo terminar con la maldición. how to finish the curse. Y cuando nosotros vemos la Biblia, And when we see the Bible, podemos descubrir podemos descubrir we can discover exactly cómo es el fin de la maldición, ¿verdad? what is the end of the curse. Por ejemplo, For example, muchas personas, ¿verdad? many people Piensan que orando se termina con la maldición, ¿verdad? Orando, think that praying will end the curse oran a Dios, ¿verdad? when they pray to Entonces, God. cuando tienen problemas, So when they have problems, oran a Dios. they pray to God. Por ejemplo, cuando se enferman, For example, when they get sick, cuando están en el hospital, when they're in the hospital, oran a Dios, ¿verdad? they pray to God. Dios, ayúdeme, por favor. God, please help me. Y no sé, no viene la ayuda, ¿verdad? And then the help doesn't come. Y lo otro, algunas personas que buscan a Dios, ¿verdad? Well, some people that look for God. Estoy hablando de las personas que buscan a Dios, I'm talking about the people that look for God, no de las personas que no buscan a Dios. not the people that don't look for Y God. las personas que buscan a Dios The people that look for God, deben saber cómo acercarse a Dios. they should know how to get close to ¿Qué es God. lo que a Dios le agrada, verdad? What is God pleased with? Eso deben saber, ¿no es así? Now you should know. Las personas que buscan a Dios The people that look for God, deben saber they should know qué es lo que a Dios le agrada. what pleases God. Entonces, So las personas oran a Dios, ¿verdad? people pray to God. Otras personas Others se arrepienten, ¿verdad? repent Cuando hacen mal, when they do something se evil. arrepienten del mal que hicieron, ¿verdad? They repent of the evil that they have Pero el done. hecho de que se arrepienten, But instead of being repentant, eso no termina con la maldición, ¿verdad? that doesn't end the curse. Por ejemplo, David pecó, ¿verdad? For example, David sinned. David pecó. David Él sinned. hizo gran maldad, ¿verdad? He did great evil. Y él se dio cuenta. And he realized Lo primero que hizo, the first thing I do rogarle a Dios que lo perdonara, ¿verdad? is to automatically Beg. ask, automatically beg God to forgive. Él estaba, si usted lee esta historia, hermanos, If you read this Bible, brothers and si sisters, usted lee esta historia de la Biblia, ¿verdad? if you read this story in the Bible, No sé si la lea usted o no la lea, I don't know if you read it or not, pero yo le recomiendo a usted leerla. but I recommend you to read it. Es el libro de Primera de Crónicas, It's the book of First el Chronicle, capítulo 21, ¿verdad? chapter Usted 21. puede ver claramente el corazón de Dios. You can see clearly the heart of God. David pecó, ¿verdad? So David sinned. Hizo un gran pecado. He did great evil. Solo David pecó.
Did David only sin? Dios quiere mostrar a nosotros, ¿verdad? God wants to show A us través de ciertas historias, through certain Dios stories quiere mostrar a nosotros that God wants to la show us manera de nosotros poder conectarnos con Dios. the way that we can connect with God Cuando nosotros cometemos pecado, ¿verdad? when we commit sin, Cuando las cosas salen mal, when things go wrong. Dios quiere mostrar a nosotros God wants to show it to us. cuál es la manera de acercarnos a Dios. But what is the way for us to get close to God? Como le digo, How no le, como, how- I said, no le puedo explicar todo yo a usted, I ¿verdad? cannot explain everything to you. Pero usted lea el capítulo, But if you read the usted chapter, va a entender lo que yo estoy hablando you will understand what I'm saying, y lo va a entender muy bien. and you understand it very David well. pecó, ¿verdad? So David sinned, Y es que pecó delante de Dios and he sinned in front of God, y eso fue gran maldad, ¿verdad? and that was great evil. Y Dios estaba molesto And God was bothered, y Dios mandó la destrucción, ¿verdad? and God sent Dios destruction. mandó el castigo a Israel, ¿verdad? God sent punishment to Israel, Y David se arrepintió. and David repented. Y David se arrepintió porque, David repented why? yo hice mal, Oh, I did something yo evil. hice mal, ¿verdad? I did something evil. Pero el arrepentimiento But repentance no es suficiente, ¿verdad? is not enough Para calmar a Dios. to calm God. El arrepentimiento Repentance no limpia el pecado, ¿verdad? doesn't clean sin. Y luego David And David pide perdón, ¿verdad? asked for Y forgiveness. perdóname, Dios. Please forgive me, Y Lord. Dios, And el God- hecho de que David pide perdón, And while David was begging for forgiveness, el hecho de que pide perdón even though he was asking for forgiveness, no aplaca la ira de Dios it does not remove the fury of God en contra del pecado, ¿verdad? against sin. Ya, David se arrepiente, So David repents. David pide perdón David asks for forgiveness. y hace muchas cosas, David, ¿verdad? And David does many things. Pero nada funciona, But nothing nada works. funciona. Nothing works. ¿Cómo me gustaría haberle explicado esta historia detalladamente? I really wish to explain this story very detailed, Pero no se puede. but I can't. Pero le estoy dando un resultado nada más, ¿ok? So I'm just giving you the result. Solamente le estoy dando el resultado nada I'm más. only giving you the result. Es una historia que muestra claramente la manera del perdón del pecado. This story shows clearly the way of forgiveness of El sin. pecado no se perdona cuando uno llora. Sin isn't forgiven when a person cries. Cuando lee la Biblia tampoco se perdona el pecado. Sin also is not forgiven when we read the Bible. Tampoco cuando se va a la iglesia se perdona el pecado. Sin isn't forgiven even when we go to church. El pecado, Sin, solo hay una manera de perdonarse. there's only one way for it to be La forgiven. maldición del pecado, The curse of sin, solamente hay una manera de terminar con esa maldición. there's only one way to end the curse. Y aquí Dios lo mostró claramente, ¿verdad? And God shows here very clearly. Dios le dijo, en el versículo, Dios le dijo al profeta, So in verse, en el versículo 10, In en el verse versículo 10, 10 de tu Biblia, in dice, verse Dios 10, le dijo al profeta, ¿verdad? he told the prophet, Ve y habla a David y dile que yo, el Señor, he dicho, te propongo 3 cosas, escoge de ellas qué quieres que yo haga contigo. Go and tell David, saying, Thus says the Lord, I offer thee 3 things, choose 3, one of them, and I may do it unto thee. Sí, el castigo por el pecado, So the punishment of sin, la maldición del pecado, the Curse. curse of the sin, sí o sí va a venir. yes or yes will come. El pecado Sin trae la maldición. that brings curse. Muchas personas Many people, parece que están viviendo bien, it seems that they're living well. tienen un buen trabajo, They have a good tienen job, salud, they have no health, tienen problemas, they don't have pero problems. sin darse cuenta, But without están realizing bajo it, la maldición del pecado, they're ¿verdad? under the curse of sin. Cuando mueren, When they die, no pueden regresar a Dios. ¿Por they qué? cannot return to God. Por Why? causa del pecado, ¿verdad? Because of sin. Es una maldición, ¿verdad? That is a sin. I mean, that is a curse. No poder regresar a su padre. They cannot return back to the The Father. fact that we cannot return to our father, el hecho de que no podemos regresar a nuestro padre, ¿verdad? The fact that we cannot return back Esa to es the una Father, gran maldición. it is a great sin. No hay otra maldición más grande, ¿verdad? There's no greater sin Que ir a la eternidad sin Dios.
to go to eternity without God. Por eso Dios mostró la Biblia, ¿verdad? That's why God showed the Bible. El pecado Sin es maldición. is curse. No hay otra maldición más grande, ¿verdad? There's no other curse No greater. hay otra maldición más grande. There's nothing more greater. Por eso, That is why todos los días, ¿verdad? every day, Todos los días every day, yo hablo el Evangelio, ¿verdad? I speak of the gospel. ¿Por qué? Why? El Evangelio es todo. The gospel is Es everything. la bendición más grande que podemos tener nosotros, ¿verdad? It is the biggest blessing we can El have. regalo más grande que tú le puedes dar a The alguien biggest gift we can give to es someone que se conecte con Dios, ¿verdad? is for them to connect to A someone. través de la palabra de God. Dios, ¿verdad? So through the word of Que God, se conecten con Dios, ¿verdad? that they connect with Esa es la God. bendición más grande, ¿verdad? That is the biggest Pero blessing. ¿cómo conectarnos con Dios? But how can we connect with God? ¿Cómo podemos conectarnos con Dios? How can we connect with God? A través, solamente hay una forma, ¿verdad? There is only one way Para conectarnos con Dios, for us to connect with no God. es a través de nuestras lágrimas, It is not through our tears. no es a través de pedir perdón, It is not through asking for forgiveness. no es a través de llorar, It is not through crying. no es por leer la Biblia, It is not through reading the no Bible. es porque voy a la iglesia. It's not through because we're going to Todas church. esas cosas podemos hacer. All of these things we can do. Sí podemos hacerlo, ¿verdad? We can do it. Pero para conectarnos con Dios, But for us to connect solo with hay God, una manera, ¿verdad? there's only one Y way. Dios lo dejó muy claro en la Biblia. And God showed it very clear in the Bible. Dios mandó a su ángel a que destruyera, ¿verdad? God sent his angels to destroy. Mire, Look, había 1,5 millones de soldados. there was a Million and a half of million soldiers. and a half of soldiers. Había 1,5 millones de soldados, ¿verdad? En There's Israel. There was a million and a half of soldiers in Israel. Es demasiado soldado, ¿verdad? That's a lot of soldiers. Pero un ángel de Dios, ¿verdad? But one angel, Nada of más God, un solo ángel. only one angel. ¿Sí? ¿Que Yes. ¿Cuántos destruyó? How many people he destroyed? Dice en el versículo 14, si no estoy mal, If I'm not wrong, verse 14. el 15 dice, el Señor envió al ángel a Jerusalén para que, no, antes de eso, en un día mató el puro ángel, ¿verdad? So just the angel. Yeah. Permítame. ¿Dónde dice cuántos? Huh? Is it not verse 14? ¿Ah? ¿14? Yeah. Fue, ya, el 14, ¿verdad? Dice, fue así como el Señor envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 israelitas. So verse 14, so the Lord sent pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000 men. Y luego envía a su ángel a que destruya también a Jerusalén, ¿verdad? He also sent an angel to destroy Israel. Y el ángel tiene una espada en la mano, ¿verdad? And the angel had a sword in his Pero hand. cuando el ángel va a destruir a Jerusalén, But when the angel was about to destroy Dios le Israel, dice, detente, le dice Dios, ¿verdad? God said to wait. Para, dice. Wait. ¿Por qué? Why? En verdad le dolió en su corazón a Dios, ¿verdad? Truly it hurt God's Pero heart. escuche bien lo que le voy a decir a usted. But listen what I'm going to Por tell you. favor, escuche bien. Please listen. Aunque le dolió en su corazón, Even though it hurt God's heart, aunque a Dios le dolió en su corazón, even though it hurt God's heart, eso no termina con la maldición. that doesn't end the curse. Sí, eso no termina con la maldición, ¿verdad? That doesn't end the curse. Es muy importante que usted entienda esto. It's very important you understand. Aunque le dolió en el corazón de Dios, Even though it hurt the aunque heart of Dios God, se arrepintió, even though God repented, aunque David también se even arrepintió, though David has aunque repented, David pidió perdón, even though David asked for aunque forgiveness, David lloró, even though David cried, todo lo que sucede, everything that happened, y aunque a Dios le dolió en su corazón, even though it pained God's heart, aún así la maldición no termina. the curse doesn't end. Dios nos mostró God showed exactamente, ¿verdad? exactly El camino de la bendición, the way of blessing, el camino de la bendición, the way of blessing, el fin de la maldición and también. also the end of blessing. Solo hay una manera. There's only one way. Solo hay una manera, ¿verdad? There's only one. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? David David se da cuenta, ¿verdad? realized Hay una forma de parar esto, there's only one way to stop this, para parar la maldición, ¿verdad? to stop the curse. Y él se da cuenta. And he realized Y él dice, solamente a través de un sacrificio. that only through a sacrifice. Entonces David corre, ¿verdad? So David runs. David se da prisa, ¿verdad? David's in a hurry. Y
No le puedo platicar toda la historia, ¿verdad? I can't share the whole story, Pero esa historia está precisa, es muy precisa, but ¿verdad? this story is very precise. Entonces David, voy a ver si le puedo buscar ese versículo. Let's see if I can find the verse. Ya voy a encontrarlo aquí, dice, en el 24 dice, entonces el rey David le dijo a Ornán, de ninguna manera yo te compraré la era por precio justo. No voy a tomar para el Señor lo que es tuyo, ni voy a ofrecer ningún holocausto que nada me cueste. Okay, verse 24. And King David said unto Ornan, Nay, but I will verily buy it for the full price, for I will not take that which is thine for the Lord, nor offer burnt offerings without cost. David compró un lugar, ¿verdad? So David bought a place Para hacer sacrificio, ¿verdad? to do sacrifices. Para sacrificar, hacer sacrificio, ¿verdad? To do sacrifices. Y luego dice, y David de mis hijos, dice, y David pesó el pago a Ornán por la era 600 monedas de oro. So David gave to Ornan for the place 600 shekels of gold by weight. Este es el gran secreto, hermanos. This is a great secret. Yo no brothers sé and cuántos de sisters. ustedes me están escuchando. I don't know how much of you are listening. How many of you? Yo no sé cuántos de ustedes me están escuchando. I don't know how many of you are listening. Pero con una persona que escuche bien esto, But with one person listening well about this, va a recibir alegría en su corazón. you will receive happiness in your heart. Este es el corazón de Dios. This is the heart of En el God. versículo 26 In the verse 26, dice, ahí edificó David un altar al Señor y en él ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor, quien le respondió desde el cielo enviando fuego sobre el altar y el holocausto. and David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings and called upon the Lord, and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering. Dios aceptó el holocausto, ¿verdad? So God accepted the offering. ¿Qué significa, verdad? What does that mean? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? When our Lord Jesus Christ died Terminó on la the cross, maldición, ¿verdad? the curse ended. Ya no hay más maldición, ¿verdad? There's no more La curse. paga del pecado es la muerte. The payment of sin is death. La paga del pecado The payment of sin no son las lágrimas. aren't tears. La paga del pecado The payment of no sin es el arrepentimiento. is not repentance. La paga del pecado The payment of no es sin pedir perdón. is not asking La for paga del forgiveness. pecado es la The muerte. payment of sin is Por death. eso cuando David ofreció el holocausto, ¿verdad? So when David offered offerings, Quiere decir cuando David ofreció a Jesús, ¿verdad? which basically means where David offered Jesus. Entonces aquí dice, al final el versículo 27, ¿qué dice? In verse 7, what does it say? Entonces el Señor habló con el ángel para que éste devolviese su espada a la vaina. In verse 27, it says, And the Lord commanded the angel, and he put up his sword again into the sheath thereof. Aunque el Dios le había dicho al ángel que parara, ¿verdad? Even though the Lord told him to stop, stop, Porque le dolió en su corazón, ¿verdad? because it hurt his pain. Pero el ángel tenía la espada en la mano, ¿verdad? But he still had the sword in Solo his hand. estaba pausado nada It más. was only just paused. Solamente estaba en pausa nada más, It was ¿verdad? only in pause. Por el dolor que le causaba a Dios, For ¿verdad? the pain that it caused God. ¿Sí o no? Yes or no? Eso es lo que pasa, ¿verdad? That's what A happened. Dios le duele en su corazón It hurts God heart ver cuánta gente va al infierno, ¿verdad? of how many people are going to Entonces jail. le duele en I su mean, to corazón, hell. ¿verdad? So it comes into the heart. Entonces el ángel está con la espada en la mano, So the angel has a sword in pero his cuando hand. David ofrece el sacrificio, ¿verdad? But when David offers Y cuando, offerings, y cuando Dios acepta el sacrificio, ¿verdad? and when God accepts the offerings, Sacrificio no es ofrendas, el sacrificio es un sacrifice. Cuando Dios acepta el sacrificio, ¿verdad? when God accepts the sacrifice, Ese sacrificio, ¿verdad? Entonces Dios queda satisfecho, ¿verdad? and that with that sacrifice, God is satisfied, Y Dios le ordena al ángel. and God orders the angel, Entonces el Señor habló con el ángel and the para Lord, que éste devolviera su espada a su vaina. and the Lord commanded the angel, and he put his sword again into the sheath thereof. La Biblia dice The Bible says, en Romanos 8:1, Romans 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. that there is no condemnation on those who are with Jesus, Those who are in Jesus Christ. those who are in Jesus Christ. Dice ninguna condenación. No condemnation. Ya terminó el juicio, ¿verdad? The judgment ended. Jesús Jesus es el fin de la maldición. is the end of the curse. Gracias por escuchar.
Thank you for Vamos a orar. listening. Let us pray. Padre Dios, Dear God, muchas gracias por su Hijo. thank you for your Son. Gracias, Señor. Thank you. Gracias por el sacrificio. Thank you for the sacrifice. Ya no hay más maldición. There is no more curse. Ya no hay más condenación, There's Señor. no more condemnation. Todo terminó en Cristo Jesús. All of this ended in Jesus Christ. Le adoramos, Señor. We pray, Lord. We worship We you. worship you, Señor, le Lord. adoramos. We worship you. Oramos en el precioso nombre de su Hijo amado. We pray in the precious loving Son, Jesus Christ. Amén. Amen.